Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos, en realidad son dos temas, pero dividido en tres partes. El primero y el segundo se refieren al presupuesto general de gastos de la Nación. En el primer bloque vamos a estar con el senador Silvio Velar, la diputada Celeste Amarilla, ya están con nosotros en la mesa para hablar acerca del presupuesto. Y hay dos opciones, responsabilidad o despilfarro a la hora de la sanción de este presupuesto. El segundo bloque vamos a hablar con dos exministros de Hacienda, César Barreto y Manuel Ferreira, acerca de la necesidad o no de elevar el tope del déficit fiscal, así como está solicitando el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué y qué consecuencias tendría con los exministros? Y el último bloque vamos a hablar acerca de la importancia de la primera infancia con el ministro de la Unidad de Gestión, Hugo Cáceres, y la especialista senior de la primera infancia del Banco Mundial, la chilena Verónica Silva. Así que, degustando un rico café Lavazza, vamos a una breve pausa, en instantes el debate. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Buenas noches al senador Velar. No, gracias por venir. ¿Qué tal, senador Silvio Velar? ¿Cómo anda? Un gusto grande, Carlos, poder compartir contigo y con la señora diputada nacional Celeste. Les invité porque creo que es necesario hablar de lo que van a ser las sesiones de ambas cámaras en el estudio del presupuesto general de gastos de la Nación. Y les invité porque saltó unas declaraciones del diputado Basilio Núñez hablando acerca de la aceptación de la bancada sobre las pretensiones de los docentes de que el aumento se empiece a aplicar desde enero y no desde agosto como en principio pidió el Ministerio de Hacienda o desde abril como habían aceptado los docentes. Y eso significaba son unos 80 o 90 millones de dólares más en el presupuesto. Entonces ya, si eso se aceptaba, ya el resto va a tener que aceptarse también. Entonces, ¿qué va a pasar de acuerdo a lo que ustedes visualizan? ¿Qué va a pasar en el estudio del presupuesto? ¿Quién comienza? A ver, diputada, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a acceder finalmente, los políticos van a acceder a las pretensiones de los sindicatos, de los gremios, de las diferentes oficinas estatales o no? No sé, me preocupa un poco la posición de Bachi en el sentido del pedido que hizo. Esa plata no hay. Habría que tocar otros rubros para hacer eso. Y si tocas el de docentes, ¿por qué no el de médicos? Y por qué no, bueno, como que se va a desbaratar todo. Lo que sí te puedo adelantar es que los diputados aparentemente no van a tener esta vuelta, la actitud que tenían de nosotros no cortamos ni pinchamos luego nada, vamos a ir que mandar al Senado porque ellos son los que finalmente hacen deciden lo que quieren. Porque en mesa directiva del lunes eso mismo plantearon y yo les sublevé un poco y yo les dije que eso es así porque ellos no hacen nada, porque no probamos lo otro y porque no ejercemos nuestro derecho de tocar el presupuesto acá en lo que nos parece y elevamos al Senado. Eso sí, el Senado luego decide rechazar lo que enviamos y poner lo que quieren poner, perfecto, pero ¿por qué nosotros ya pensamos luego que no van a aceptar y no vamos a usar nuestro derecho? Y bueno, ya hablé de 2 o 3 temas que a mí me interesan y números que se pueden usar todavía y bueno, así que parece que les dejé un poco sublevados y parecería que vamos a tener alguna propuesta de algunas bancadas. ¿Y usted como colorado qué piensa? Y como presidente de la Comisión Bicameral. Bueno, en primer término voy a aprovechar esta oportunidad en felicitarla a la colega diputada Celeste Amarilla y a todos quienes han integrado la Comisión Bicameral de Presupuesto. Primero por el debate abierto, amplio, y la felicito de manera especial a ella porque ella fue partícipe en muchos casos. Probablemente es la que más intervino durante todas las sesiones, porque fue muy puntillosa. Para que te des cuenta cómo se manejó el debate interno,
y la sensatez, la racionalidad. Fíjate, Carlos, cuando nos reuníamos acá hace un mes Sí, con hace un mes. Carlos Fernández Baldovino Y Santiago Peña. Santiago Peña, Sí. los dos asesores económicos del expresidente Carlos. Sí. Por eso es importante mencionarlos a ellos porque de repente surgen opiniones diferentes de integrantes de su bancada. Y No, lo de Basilio Núñez vino de contramano, Claro. incluso con lo que piensan muchos de la bancada. exactamente. Entonces, voy a lo siguiente. Por primera vez, yo integro hace 18 años la Comisión Bicameral de Presupuesto. Por primera vez, una bicameral aprueba un presupuesto por debajo de lo presentado por Hacienda. Por el Ejecutivo, sí. Me van a decir, son 10 millones de dólares. Pero son 10 millones de dólares por debajo. Porque muchas veces nosotros queremos ocultar bajo la alfombra lo que pasa. Y sin embargo, yo creo que en este escenario que hoy vivimos de mucha información, es mejor mostrar todas las cartas. Tuvimos durante el debate, el desarrollo de las audiencias, pedidos que oscilaban entre 680 y 700 millones de dólares. Eso era lo formal. Y hoy a Celeste le voy a decir, que ella probablemente no sepa, por el costado, muchos enviados de ministros, de esto, lo otro, y si vamos a sumar, estaríamos entre los 900, 950 millones de dólares. De pedidos de aumento. Claro, de ampliación a lo que presentó. Al costado de lo que presentó Claro, Hacienda. Sí. porque algunos lo hacían de manera abierta. Otros no querían contradecirle al Ejecutivo porque enviaban sus emisarios. Y en mi caso particular es más complicada mi situación porque muchos de ellos son amigos del movimiento Sí, Añetete. amigos y correligionarios. Exacto, Sí. amigos y correligionarios. Y si la oposición quería tener una actitud obstruccionista o de lo contrario, más generosa para joderle a Marito, podían haberlo hecho. Sin embargo, hubo una actitud que yo rescato. Ahora, y este pedido, usted me dijo en la radio que la intención podía ser también de tratar de fundir el gobierno de Mario Abdo con este tipo de Claro, aceptaciones. No. Si vos, ocurre lo siguiente, vos abrís la canilla y esto es incontenible. ¿Por qué razón? Vos le das a una institución, los maestros merecen, y venimos dándole ampliaciones, incrementos año tras año. ¿Qué es lo que se plantea? Planteamos darle 16%, como a nadie, 16% le damos a los maestros a partir de junio, con la posibilidad que si hay flujo de caja, o sea, si nos va bien, que inclusive desde abril ya pudieran ellos. Bueno, si nosotros abrimos las compuertas y le decimos, bueno, desde enero van a cobrar, ahí te viene Poder Judicial, te viene el Ministerio Público, Sí. Fiscalía, y, te vienen todos los otros entonces vas a tener un escenario Y sumamente... por eso, ¿va a haber responsabilidad? ¿Usted cree que va a haber responsabilidad en el Parlamento? Yo creo que sí. Y te digo más, Sí. perdón, porque voy a entrar en una cuestión muy casera. Hoy hubo una reunión importante en la Junta de Gobierno. Sí. Probablemente no sea de interés de la señora diputada, pero hace también al país, donde el presidente de la República visitó la Junta de Gobierno y participamos de la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido, en donde el pedido principal del presidente se centró en el respeto a los números, al equilibrio fiscal, reconociendo el gran trabajo que hemos hecho en la bicameral. Y yo Pero pidió elevar el tope del déficit fiscal. Exactamente. ¿A cuánto? Hasta el límite es 3%. ¿Y hasta cuánto pidió el presidente? 2.5. 2.5. ¿Sí? Hasta 2.5%. Porque la ley nos habilita hasta 3%. Sí, yo sé. Pero para eso está bien justificado en la ley. Te dice que en caso de Sí, recesión hasta 3% económica, se puede, hasta sí, 3%. hasta el 3%, Y, hasta el doble. y ¿sabes qué es lo bueno, Carlos? El presidente podía habernos comunicado nada más al Congreso, pero hoy pide que tenga fuerza de ley porque con eso también él se está blindando. No, lo que pasa es que también necesita el apoyo de todos, entonces une en la Junta de Gobierno a todos los integrantes para tener el voto de todos y que no haya fuga porque es de otro movimiento.
Es muy hábil fue la jugada también, pero es conveniente elevar. ¿Usted cree que es conveniente elevar el tope del déficit fiscal? Bueno, yo ya no sé qué es conveniente en este momento. Celebro que el presidente se haya ido a la Junta de Gobierno y haya por lo menos dado la cara de pedir algo. Quiero creer que detrás de eso habrá algún plan, porque hasta ahora es imposible detectar un plan de este gobierno y eso es lo preocupante. No hay un plan, no se ve. Y si hay, están muy bien escondidos, pero los planes hay que usar, no hay que esconder. Y ahí vuelvo un poquito a lo que hablábamos recién, de si hubo una intención de hacer un presupuesto malo con el objetivo de liquidar al presidente o lo que sea. Yo no percibí eso. No, es el aumento del presupuesto. Sí, se refería al pedido de Bachi. Pero daba para hacer, o sea, uno puede hacerlo, ¿verdad? Uno puede votar cualquier cosa, han pasado en otros gobiernos. Sí, totalmente. A Lugo le hicieron, Sí. ellos mismos le hicieron, y con la mala suerte que le fue tan bien a Lugo, que cumplió todo lo que ellos pensaban que jamás en la vida iba a cumplir. No fue esa la actitud, al menos de mi partido, y yo le dije en un momento dado al propio Benigno que estaba en ese momento, que una de las bombas de tiempo que le puede echar al presidente es la seguridad. Y su hermano o su ministro recortan la cuenta equipos de seguridad de la policía y recortan combustible. Nunca lo tenían mucho, ¿verdad? 30.000 guaraníes por vehículo, por día. Por día les daba. 30.000 guaraníes por día por vehículo en cada comisaría. Sí. Yo tengo Sí. muy buena memoria. Por suerte, la señora diputada nacional quitó una grasa de remuneración extraordinaria y le pasó unos 14.000 millones A la policía. en Sí. ese rubro. Pero ¿qué le dije al ministro? Yo pudiera no hacer esto y que explote seguridad y que se caiga tu hermano. Pero pensando así, pero yo hay que tengo tener responsabilidad, pensar en claro, mi país. Yo tengo claro. que pensar en mi país. Ustedes no están pensando, la policía tiene que tener más combustible y tiene que tener equipo de seguridad. Totalmente. Y se le pasó dinero, por ejemplo. Creo que se actuó con bastante sensatez. No obstante, creo que el Ministerio de Hacienda no nos contó toda la verdad. ¿Por qué dice eso? ¿Qué tipo de verdad no le contó? Y una cosa que es lo que les decía antes de comenzar, que yo encontré, y ya revisé por todos lados y creo que estoy en lo cierto, durante el momento en que venían los ministros y le escuchábamos con sus presupuestos, yo le pedí al presidente que firme una nota pidiendo las deudas que tienen todas las instituciones. ¿Se acuerda, senador? Sí, recuerdo. Bueno, muchas entidades no enviaron y otras sí enviaron. Y algunas enviaron menos, porque son muy chicas y seguramente hay más. No obstante, considerando lo que se envió, que no es ni la mitad de las instituciones que mandaron, hay una deuda interna, le llamo así yo, una deuda que se debe a proveedores X de 3.800, en dólares voy a decir más fácil, Sí. 585 millones de dólares, al cambio de 6.500. Hay una deuda interna, de las cuales están presupuestadas solamente 382 millones de dólares, perdón, 202 millones de dólares. No está presupuestada 382 millones de dólares. No está presupuestado y es una deuda que existe. Y voy a decir los rubros grandes. La deuda de Petropar, la deuda de IPS, la deuda de salud Petropar con con medicamentos, INDER, con PDVSA. Y Sí, si le sacás sí. PDVSA, Está si le sacás PDVSA, disminuye nomás. Vamos a sacarle PDVSA. Y disminuye nomás, no desaparece. Así que esta es una cosa que no se nos contó, que existe porque los propios entes Deuda han interna mandado de los firmado, entes del Estado que no figuran en el presupuesto. que no figura en el presupuesto, o sea, no pretenden pagar. Bueno, está bien, no pretenden pagar, vamos a tirar la calecita para adelante, si nadie les demanda por el camino, ¿verdad? Sacando PDVSA, ¿cuánto te dije? 522 millones. 585 millones. No presupuestados. 302 millones. Sacando 282 PDVSA y sacando PDVSA de 512.
no sigue existiendo, un enorme número, un enorme número. Bueno, luego yo traslado esto a un pequeño cash flow, ingreso, egreso, deuda, lo que uno hace en su casa. Bueno, y tenemos un déficit de 512 millones de dólares que debemos y no tenemos cómo pagar. Perdón, diputada, 512 millones de dólares. Pero está presupuestado, dijiste, 200 y algo. O sea, no... 282 millones. Claro, está presupuestada una parte, sí, pero y otra parte no está presupuestada. No aparece. Pero esa que no está presupuestada existe porque mandaron los ministros, mandaron los entes mandaron. Está con firma de ellos. Sí, en el caso del INDER nosotros sabemos que hay una deuda pendiente de algo así como 60, 70 millones de dólares. Sí, ellos 454 mil millones de guaraníes. Sí. Pero eso va a haber una presentación en breve de parte del gobierno como poder... De bonos o lo que sea. No. Honrar. Yo no quiero anticiparme. No, pero no importa. Ah, no, pero ¿qué? ¿Van a honrar? No ¿Van a honrar esa deuda del INDER? Así mismo. A todos aquellos a quienes les deben por las tierras. Y tienen que pagar, tienen cuentas desde el 68. ¿Pero este año o el año que viene? A partir de este año. A partir de este año van a empezar a pagar. Aparte, ayer en la Comisión de Bienestar Rural estuvo el presidente del INDER y dijo que además de esa deuda, tienen deudas de honorarios profesionales, de abogados que han ganado juicios al INDER, que no recordaba el monto, me va a enviar y me dijo... Regulación de honorarios de compañía. Sí, de regulación de honorarios. De estos que han cobrado intereses, gente que ha ganado y aún así no se le paga, pero el pago del abogado es preferencial. Se tiene que hacer, claro. Él dijo, es alrededor de 17 mil millones de guaraníes lo que sé y hay todavía lo que no sé. O sea que hay una enorme deuda, que no está considerada en el presupuesto. No está incluida, no se incluyó, está en cero el presupuesto. Bueno, está bien, no le van a pagar, pero alguna vez tienen que pagar. Esa deuda no va a desaparecer por el hecho que no pongamos en el presupuesto. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué pasó? Hay algunos, hay datos que yo también conocía y hay otros que no. De que llegara a esos números, creo que tendríamos que consultarle a Hacienda. Yo no me voy a hacer del conocedor de todo porque hay detalles que lógicamente no se... Pero el presupuesto debe contemplar todo, el debe y el haber completo del Estado. Sí, debe. Pero en este caso, el tema de PDVSA, mientras el gobierno de Maduro no va a hacer eso. Está en litigio. En el tema del INDER, yo ya le anticipo a la señora diputada que el gobierno va a plantear una ley en la cual se pueda cobrar por esos inmuebles que hoy están ocupados en el norte, en Concepción, con lo cual se va a tener una disponibilidad alrededor de 100 millones de dólares. Para justamente ir honrando esas deudas que hoy tiene la institución. Pero en los otros casos desconozco y tendríamos que consultarle al ministro de Hacienda porque el circuito del presupuesto, para la gente que nos está viendo y que no son legisladores, funciona de la siguiente manera. Este es el estadio en el que recién hemos pasado la Comisión Bicameral de Presupuesto. Hoy tiene diputados y de diputados pasa a senadores. Diputados tienen hasta el 15 de noviembre y senadores hasta el 30 de noviembre. Yo creo que van a tener la magnífica oportunidad de seguramente convocarle antes del estudio al ministro y poder un poquito tener su propia versión de estos números que nos hablan como deuda pendiente de pago acá a la señora diputada. Sí, no, yo estoy seguro que mañana ya los medios le van a empezar a bombardear al ministro de Hacienda para que explique de dónde sale esta deuda de 300... ¿A quiénes corresponde? 382.613.562 dólares. Bueno, nosotros habíamos pedido, con la firma del senador Ovelar, presidente de la bicameral, el pedido indicaba que por favor pasen las deudas con nombre del acreedor, importe, antigüedad de la deuda y concepto de la deuda.
Y en un acto de mala educación, ellos no han mandado así. Muchos luego no mandaron. O sea, ¿sabes qué te importa? ¿Verdad? Eso no está bien. No está bien, porque el presidente de la bicameral y un senador de la nación, electo por votos, tiene derecho a saber eso, ¿verdad? Sí. No, es que cuando se elabora el presupuesto hay que saber todo. Muchos no contestaron, otros contestaron en parte. Yo creo que no hay ni 4 o 5 que presentaron exactamente con antigüedad. Ahí en la bicameral tienen todos los datos. Sí, tenemos todos los datos. Así que hay una deuda que existe. Puede ser menos y puede ser más. Yo creo que es más porque hay muchos que no respondieron. Entonces yo simplemente doy los números a los que accedimos. Y esto celebro lo que cuenta el senador que se va a pagar, porque esto nos dice que el país está en quiebra. Porque lo que vos recaudás más lo que vos gastás y lo que vos debés, no te alcanza. No, yo no coincido respetuosamente con la señora diputada esa calificación. No estamos en quiebra. No, ella dice que sí, no, usted dice que no. No, estamos en quiebra. Un país en quiebra es un país como... no quiero dar otro ejemplo. Como Venezuela. Como Venezuela, que tiene ya debe más de lo que inclusive genera. Nuestro país hoy estamos aún con números bastante equilibrados, nuestra deuda es manejable, por eso es importante este presupuesto. Y no me voy a cansar de repetir que valoro mucho la sensatez de la clase política, porque nuestro temor, ¿cuál era, Carlos? Y que se acceda a todos los pedidos. En tu tono de voz yo percibía que dudabas de que llegáramos a este final, a esta conclusión en la bicameral. Sí. Pensaste que los muchachos... Iban a ceder como siempre. Íbamos a ceder como siempre. Así mismo. Y sacó un ejemplo... Pero todavía faltan las sesiones. Claro, pero yo realmente pienso, soy optimista, de que de la misma manera en que hemos actuado en la bicameral, se va a actuar en diputados y posteriormente en senadores. Y dio un ejemplo la diputada Celeste, cómo se ha actuado en el pasado. Yo formé parte de esa bicameral y los muchachos decían, bueno, le vamos a joder a Lugo, le vamos a inflar. Yo voté en contra. Y las actas están. Lo testifican, sí. Lo testifican. Yo voté en contra, yo le decía, no, ¿para qué vamos a ser responsables? Le salió tan bien a Lugo las cosas que por más que se le inflaron los precios, el país creció de una manera... Ahora, pero mire, lo que usted está contando es tan grave lo que usted está contando de cómo se juega con el presupuesto para fundir a un gobierno. Exacto. Y sí, muchas veces... Es grave, no, yo sé, pero, claro. No, el hecho de que sea muchas veces no quita lo grave de todas las veces que se hicieron. Grave. Claro. Y eso demuestra la tremenda irresponsabilidad de la clase política que está en el Parlamento y decide cómo tienen que vivir los paraguayos. ¿Sí? No tienen ni idea de lo que hacen, evidentemente, si es que por cuestiones políticas inflan el presupuesto a propósito para fundirle a un gobierno. Y fíjate vos que finalmente Lugo sale sumamente fortalecido. El programa de adultos mayores es un programa que se inició en diputados. Con Nicanor, en la época de Nicanor. Y creo que Verónica Silva va a estar con ustedes. Sí, va a estar con nosotros. La gente no sabe que este Copona fue una idea nuestra. Yo fui, y si no estoy equivocado, Verónica Silva fue una de las chilenas que nos ayudó para elaborar y diseñar el programa Tecopona, que fue un programa que se inició durante el gobierno de Nicanor, cuando fui ministro de Acción Social. Pero todos creen que es Lugo el artífice de todo esto, porque él... Lo empezó a implementar. Lo implementó y los muchachos ampliaron la cobertura. Para joderle a Lugo. Para joderle a Lugo y terminó no porque habían pobres. Sí. Bueno, pero aparte, volviendo... muchos en la lista no eran ni siquiera... Quiero volver a mi tema porque no me quiero quedar como burra. Sí puede ser que el término no sea quiebra, pero acá tenés los números. Tus ingresos son 11.600 millones de dólares. Estimados. Los ingresos estimados. Tus egresos son 12.000. Ahí ya hay lógico, un déficit. Y en egresos ya está la deuda presupuestada, no presupuestada. O sea, vos ya gastás, ya tenés pensado gastar más de lo que ingresás. Claro. Y ahí quiero ir a un punto importante.
no he visto un mínimo esfuerzo, un mínimo interés en esforzarse en aumentar los ingresos. No, que los ingresos no se toquen, que los ingresos no se toquen porque no se puede recaudar más. ¿Quién dice que no se puede recaudar más? ¿Y si probamos no coimear? ¿Y si probamos que los containers que llegan paguen lo que tienen que pagar y le sacamos a todos los chorritos, esos que están ahí, que le quitan menos plata, pero que la plata va para su bolsillo? ¿Será que no va a entrar más en la aduana? La aduana bajó su recaudación con ustedes. Sí, bajó. Y si probamos no coimear, pregunto nomás, ¿no podremos hacer ese esfuerzo y aumentar los ingresos? ¿Por qué Hacienda se niega a aumentar los ingresos? Si encima cobran hasta bonificaciones cobran al delator y al que cobra la multa, al piragüe que cuenta que vos no pagás tu IVA. De todo hacen. ¿Y por qué no se pretende aumentar fuente 10, fuente 30 de alguna institución? ¿Por qué no nos ponemos un techito un poco más alto y no conformarnos en eso? Porque si no quieren recortar gastos, porque ahí está otro es recortar gastos. No quieren recortar gastos, no quieren achicar el Estado, no quieren sacar un solo funcionario, no quieren bajar los sueldos, al contrario, quieren subir. No quieren disminuir remuneración extraordinaria, viaje, cafecito, nada no quieren disminuir. Tampoco quieren aumentar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y va a ser un Estado fallido, más tarde o más temprano. Otro más. Ahora, miren, espectacular, les agradezco que hayan venido. Hay muchas cosas que discutir todavía, pero les pido que opten por la responsabilidad cuando estudien el presupuesto general de gasto en las dos cámaras del Congreso y no por el despilfarro. Yo creo que podemos vivir mucho mejor y mucho va a depender de las decisiones que ustedes tomen en el Congreso. Se hicieron muchos recortes, ¿eh? Sí, muchos recortes, a gusto o a disgusto, pero se lograron muchos recortes, con lo cual se vio lo que decía él, cierta sensatez. Yo creo que la gente ya está asustada. Ojalá. Se están dando cuenta que si estamos se asustan jodiendo mucho. Y sancionan mejor, bienvenido sea. Gracias, senador, por venir. Y vamos a tener mucha oportunidad de seguir hablando del tema. Sí, vamos a seguir hablando porque recién se inicia el circuito en diputados, después va a senadores. Exacto. Si no se sancionan senadores, vuelve a diputados. Entonces, el tema del presupuesto va a ser motivo de debate. Pero yo quiero ser optimista. Y me congratulo también de otro hecho. El haber iniciado nuestras conversaciones con exministros de Hacienda, expresidentes de Banco Central, gente calificada que nos pintó el escenario regional, mundial y también nuestro. Sí, espero que eso les importe. Nos permitió tener una visión mucho más clara de nuestra realidad y en muchos casos hemos parafraseado a estos especialistas para que lográramos lo que finalmente se definió. Gracias, senador, gracias, diputada, muchas gracias. Y espectacular a ver si nos envía eso para que nosotros podamos sacar en los noticieros también esos cuadritos. Sí se puede. Sí, te voy a enviar para que Benigno no me mate a mí sola. Sí se puede. Perfecto. Bueno, sí, claro que se puede. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema con César Barreto y Manuel Ferreira. Ya volvemos. Vení a Bristol en el Samsung Week. Super ofertas con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovechar los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. TV Samsung Smart Full HD de 40 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 269.000 guaraníes. Ahora, precio Samsung Week 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Apúrate. Esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vos cuidás mucho tu auto. Con las naftas aditivadas de Barcos y Rodados, lo cuidás más. Porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo, con la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior.
Carga naftas aditivadas de barcos y rodados. Disfruta los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito Sudameris Visa y Mastercard clásicas. 10% de reintegro en estaciones de servicio, restaurantes, peluquerías, barberías y spa. Además, obtenés un 50% de reintegro en cines, hasta 3 cuotas sin interés en viajes, hasta 6 cuotas sin interés en talleres mecánicos y hasta 12 cuotas sin interés en tiendas y hogar. Si es cliente Sudameris Elite, multiplique estos beneficios con sus tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black. Entérate más en sudameris.com. Si aún no la tenés, solicitala llamando al 416-6000 o en sudameris.com. Sudameris, todo un banco. ¿Qué tal? Buenas noches, don César Barreto, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, un placer estar contigo. Gracias por venir. ¿Qué tal, don Manuel Ferreira, cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, aclárame algo. Recién la diputada Celeste Amarilla habló de la existencia de una deuda que no aparece en el presupuesto general de gasto que corresponde a los diferentes entes del Estado y que sumarían unos 382 millones de dólares aproximadamente. De deuda que no aparece en el presupuesto y que no se saben si se van a pagar o no se van a pagar. Ustedes que fueron ministros de Hacienda, ¿siempre existió esto de las deudas que no aparecen en el presupuesto que se envía al Congreso? Bueno, si son deudas comerciales, normalmente, según el Manual de Finanzas Públicas del FMI, no se registran como una deuda consolidada, digamos, del Estado, ¿verdad? Porque se toma como que es parte de la operación normal de una empresa pública, por ejemplo, que compra un bien en particular que lo revende de vuelta después, y normalmente los plazos de pago son 60, 90, 180 días, ¿verdad? En esos casos, normalmente esa deuda no forma parte de la deuda consolidada del Estado. Pero si son deudas que tomó una empresa pública o la ANDE para una deuda a 10 años, a 15 años para financiar una inversión en infraestructura, eso tiene que formar. ¿La deuda PDVSA tiene que aparecer? Bueno, es una deuda muy particular porque es una deuda por compra de combustible, pero que está estructurada a largo plazo, digamos, ¿verdad? Está medio en la zona gris porque se tomó la deuda por comprar petróleo, pero no es a 90 días, que tendría que ser típicamente un plazo de financiamiento comercial. Creo que está como a 15 años, algo por el estilo, ¿verdad? Está en la zona gris. Yo consultaría un poco eso, porque en realidad aquí el que regula esto es el Fondo Monetario Internacional para tratar de que uniformar la forma de registración. Pero entonces efectivamente pueden aparecer deudas de los entes públicos, es decir, pueden existir deudas de los entes públicos que no aparecen en el presupuesto general de gasto del país. Puede. De hecho, por ejemplo, cuando el Estado compra bienes y no paga, o sea, normalmente se le entregan los bienes al Estado y hay un plazo de pago de 90, 180 días, no está estrictamente como registrada como deuda dentro del presupuesto, normalmente se incorpora como una bolsa de que le llamamos deuda flotante, pero como son saldos del presupuesto anterior que tienen que ser cancelados en el siguiente presupuesto, que hay plazos hasta fines del mes de marzo para cancelar normalmente esa deuda. Deuda flotante, por ejemplo, el pago que no se hace un abogado por regulación de honorarios, por ejemplo. Bueno, esa... En general las deudas que está hablando César son deudas, por ejemplo, la compra de medicamentos es una deuda importante. Hace poco se hizo una reestructuración, por ejemplo, de un pago de deuda por medicamento que se le debía a un grupo de empresas, ¿verdad?, que estaba financiando eso. Yo creo que el caso de regulación de honorarios, tiene que estar incorporado dentro del presupuesto, y al estar incorporado, porque hay también cosas que ocurren que creo que son importantes. Hay mucha gente que le demanda al Estado y le gana porque hay muchos entes públicos que muchas veces no se defienden mal, etcétera, etcétera. Porque hay arreglo entre abogados y compañías. Hay de todo. Hay de todo. Viene esa gente, reclama el pago de un juicio determinado. Normalmente el ministro de Hacienda de turno le dice, no está presupuestado, no te pago. Sí. Andate al Parlamento. Se va ese abogado al Parlamento o esa persona al Parlamento
normalmente arregla el pago y presupuesta el pago. Después tiene que conseguir que la entidad donde está el presupuesto haga el pedido al Ministerio de Hacienda, para que el Ministerio de Hacienda le pague en función de su flujo de caja, ¿verdad? En función de su plan financiero, en función de su plan de caja. Así normalmente se arreglan este tipo de cosas, y a veces no alcanza el plan financiero por alguna razón determinada o el plan de caja, se pasa al siguiente periodo, entra dentro del esquema de deuda flotante, etcétera, etcétera. Porque el Estado no va parando tampoco, los presupuestos son anuales y el Estado no para el 31 de diciembre, ¿verdad? Y se tienen que continuar muchas veces esos pagos. Es un esquema de manejo financiero que es bastante complicado, ¿verdad? Bueno, está bien. Al otro tema. Hoy el presidente Mario Abdo Benítez le pidió a los parlamentarios colorados en la Junta de Gobierno elevar el tope del déficit fiscal al 2,5%. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Puede tener consecuencias? ¿Puede no tener consecuencias? ¿Es lo mejor que se puede hacer? ¿Qué pueden decir ustedes que fueron exministros de Hacienda y economistas? Bueno, yo creo que es lo menos malo, digamos, porque estamos en un escenario en el cual tenemos que elegir entre dos males. Dos males, ¿verdad? Yo creo que en este caso hemos discutido esto con Manuel y con otros colegas exministros, con Benigno López hace un tiempo atrás, ¿verdad? Creo que en la coyuntura que nosotros tuvimos este año, la economía sufrió muchísimo, tuvimos una recesión el primer semestre que afectó severamente los ingresos tributarios que estaban presupuestados, no se recaudó, creo que faltó algo así como $200 millones de recaudación. La economía está cayendo casi 3% hasta el mes de junio, obviamente no era un momento como para que uno, yo uso mucho esto, yo creo que el principio de responsabilidad estaba más desde el lado de tratar de recuperar la economía de la recesión y que empiece una reactivación, más que frenar las inversiones para poder cumplir con el tope de déficit fiscal. O sea, creo que en estas cosas hay que tener un criterio de responsabilidad diferente. La responsabilidad fiscal, desde mi punto de vista, en este caso estaba que necesitábamos una política fiscal anticíclica o anticrisis, incluso en este caso antirrecesión, como queramos llamarle, para que podamos, para que el Estado pueda ayudar al sector privado a salir de una situación difícil. ¿Se aplicó alguna política anticrisis o no en este gobierno? Se aplicó, claro. O sea, el Banco Central tomó medidas desde el mes de febrero de este año, bajando tasas de interés, modificando reglamentaciones, que permitió poder reestructurar todas las deudas del sector productivo. El Ministerio de Hacienda empezó a empujar, impulsar y priorizar el financiamiento de los proyectos de inversión más o menos en el mes de abril, mayo. O sea, se hizo muchas cosas que finalmente se están notando de que la actividad económica empezó a repuntar desde el mes de julio en adelante, ¿verdad? Claro, desde que se creó la ley de responsabilidad fiscal se puso mucho énfasis en el respeto al 1,5%. Y se dio como un valor increíble no sobrepasar ese tope de déficit. ¿Qué va a pasar desde su óptica si se sobrepasa y se acepta como pide el presidente al 2,5%? Te voy a contar, te voy a historiar un poco. Sí, para que entendamos nosotros que no somos economistas. César tiene mucho que ver también con la ley de responsabilidad fiscal. Cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, nosotros redactamos la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal que hoy tiene Paraguay, una ley, podemos llamarle 1.0, debería venir seguramente una modificación en el futuro, es una ley muy simple. En un momento dado, nosotros estábamos haciendo ciertas cosas, entre ellos la emisión de bonos, por ejemplo. Y yo recuerdo la preocupación de César que me había planteado en aquel momento era, tenemos que ponerle una traba. Entonces, básicamente, normalmente lo que haces con esto es consultar con la Oficina de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario, que es normalmente el organismo rector de este tipo de cosas. Recuerdo, Benigno López era el representante ante el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a Washington a reunirnos con esta gente y le planteamos nuestro proyecto de ley y le decimos tenemos que sacar esto rápido porque tenemos que hacer. Y le planteamos este proyecto de ley y básicamente recuerdo bien una cosa que nos decía, nuestra ley inicial decía 1,5% en la ejecución del presupuesto. Y el Fondo Monetario nos dice una cosa, es que el problema es que normalmente el Ministerio de Hacienda es responsable en este tipo de cosas. El problema y responsabilidad normalmente está en el Parlamento.
Entonces vamos a cambiar esto y vamos a ponerle, no en la ejecución del presupuesto, sino en el presupuesto gastar el valor. Y nuestra preocupación en aquel momento, ¿qué pasa si es un mal año? ¿Qué pasa si hace un mal año? En un mal año, la gente quiere ahorrar, las empresas no invierten. El Estado tiene que salir a gastar para recuperar la economía. Y ahí fue que se insertó el artículo 11. El artículo 11 básicamente lo que dice es, en casos especiales el Ministerio de Hacienda, en realidad el Poder Ejecutivo podrá pedir autorización expresa al Parlamento para extender hasta un 3% de ese gasto. ¿Qué fue lo que pasó este año? Mal año. Lo que decía mal año, menos transacciones, menos impuestos. Baja la recaudación en 200 millones. Cuando nosotros hablamos de 1,5%, para que la gente más o menos tenga una idea, está alrededor de 600 millones de dólares. Ese más o menos es el número del cual estamos hablando hoy. Vos te acercás mucho más fácil al 600 millones cuando 200 lo ya perdiste en tu recaudación. Y encima tenés que hacer ruta, puente, hospitales, construcciones civiles, etcétera, etcétera, para tratar de reactivar y reanimar la economía. Entonces gastás más en estos gastos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es básicamente, nosotros en realidad no sabemos muy bien todavía lo que va a pasar en el año 2020. El año 2020 va a ser un año muy dependiente del resultado agrícola. Por tanto va a ser muy dependiente de la naturaleza, como siempre. De un factor aleatorio, de un factor casual. Que no podés controlar. Que no podemos controlar. Sí. Vos hablas con cualquier agricultor ahora y te está diciendo, estamos esperando la lluvia, estamos netos, estamos en ese momento de mucha duda. Imagínate si hoy, si por una de esas cosas viene una sequía, perdemos otra vez, no podemos recuperar la... Segundo año consecutivo. Y el Parlamento le dice no al Ministerio de Hacienda, no vamos a extender el gasto, tenés que recortar tu gasto público. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber menos nivel de transacción económica, las familias no van a ahorrar, las empresas no van a invertir y tampoco el Estado va a gastar. Nadie va a gastar. Cuando el Estado gasta, cuando el Estado hace una ruta, contrata a una empresa, esa empresa contrata a un albañil, el albañil pide movimiento económico. Pide al supermercado, el supermercado le pide a su proveedor y se genera un círculo virtuoso que va creciendo. Ese círculo lo vamos a romper. Por tanto, este es un momento de necesidad. Este es un momento de necesidad donde el riesgo es muy grande todavía. Pero ustedes me dijeron, y recuerdo esto cuando hablábamos en diferentes ocasiones, ya sea acá o en Radio Primero de Marzo, que no hay ningún problema, que se puede elevar el tope del déficit. Pero ustedes en principio hablaban de no llegar ni siquiera al 2%, no iba a ser necesario, pero el presidente hoy pide 2,5%. Entonces parece más grave la situación de lo que nosotros creemos y el presidente ya dice, elevemos al 2,5% el déficit, cuando hace unos meses atrás ustedes mismos decían que podríamos llegar al 1,8%, 1,9%, hasta el 2%. Pero ahora se pide 2,5%. Entonces, nosotros que no entendemos de números como ustedes, no somos economistas, prestamos atención. ¿Y qué es lo que está pasando? Te hago dos números fáciles nomás. 200 millones de dólares menos es solo por este año. No recaudación. Sí. Ese es 0,5% del PIB. Solo por menos recaudación es 0,5%. Y por más inversiones, lo que estaba comentando Manuel, para invertir más, para ayudar a que la economía salga efectivamente de esta recesión del cual parece que estamos saliendo, son 200 millones de dólares. Entre los dos es 1% más del PIB. Sí. Eso es lo que está ahí. O sea, ahora, ¿y qué hablábamos de 1,1. Yo te digo, mis proyecciones hasta el mes de marzo, abril... Esto es lo extra, lo que dice. Claro. Sí. Sobre el 1,5 tenés ese 1. Ese 1. Sobre el 1,5 tenés 1. Sí, exacto. Hasta el mes de abril yo no veía de que haya necesidad de que nosotros tengamos que exceder el límite. Exacto. El problema es que abril, mayo y junio fue un trimestre realmente perdido. Terrible.
Eso cambió totalmente todas nuestras proyecciones. Yo no me animé ni siquiera a hacer proyecciones hasta hace un mes atrás que hice las nuevas, ¿verdad? Que Manuel hizo la suya también, más o menos coincidimos de que claramente la economía, en nuestro caso proyectamos que va a haber una caída todavía, a pesar de esta inyección fiscal, va a haber una caída en el PIB este año del 0,5%. ¿Y cómo podemos asegurar de que la ampliación del déficit sí sea para obras públicas, que es la gran movilizadora de la economía, y no en gasto fijo? Por ejemplo? No, pero verá, acá hay un ¿Cómo, tema, ¿Cómo aseguramos eso si hay una lluvia de pedidos en ese sentido? acá hay una trampita que es importante de tenerla en cuenta. En el año 2012, yo era ministro, se habían levantado, en la discusión del presupuesto 2012, se habían levantado los salarios 38%. 38%, sí, recuerdo. 38% significó esto un déficit fiscal en el año 2012 del 1.7% del producto sobre un ahorro el año anterior de 1%. O sea, 2,7% de un PIB del orden de los 30.000 en aquel momento, estábamos hablando más o menos de unos 800 millones de dólares de gasto. Y ese año resultó, el año 2012, no cayó tanto el producto por esta inyección que se dio a través del salario público. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 2013, no es que se le pudo bajar el salario a la gente. Siguieron los 800 millones de dólares de más. Siguen hasta hoy los 800 millones de dólares de más. Nosotros gastamos por un gasto de salarial que generó una política anticíclica, generamos 800 millones de dólares los últimos 6 años. 6 por 8, 48, 4.800 millones de dólares gastamos por una política anticíclica del año 2012 que sigue hasta hoy. ¿Por qué? Porque cuando yo te pago más a vos, no te puedo más sacar el salario porque tenés una conquista laboral, claro, ¿verdad? Así mismo. Una conquista salarial. Este es el problema de gastar más. Sin embargo, una obra pública, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado, hablando mal y pronto, lo que tiene que hacer es ahorra en época de vacas gordas para gastar en época de vacas flacas. Vamos a ponerlo muy sencillamente. El problema es que el Estado, cuando gastó en salarios, no pudo más ahorrar después. Y fíjate que desde el año, cualquiera que revise los datos públicos paraguayos va a ver que desde el año 2012 tenemos déficits fiscales sistemáticos, déficits fiscales estables y permanentes. No podemos reducir el gasto. Nosotros, si hubiésemos gastado en ese momento en obra pública, hubiésemos gastado 800 millones de dólares posiblemente aquel año, y el año 2013 hubiésemos ahorrado 300, 400, 500. Hoy no tendríamos problema de déficit. Hoy agarrábamos esa plata que teníamos ahorrada, la poníamos y hacíamos que la economía se mueva sin generar ningún problema en el contribuyente. Este es el tipo. Yo creo que tenemos que aprender sobre la experiencia de discusión del presupuesto 2012. 8 años más tarde, estamos en una situación similar a la del 2012. A la del 2012, con muchos pedidos de aumento de sueldo, con elecciones el año que viene. Con elecciones el año que viene. Sí, que sí o sí va a haber aumento de salario, eso sí o sí. No van a soportar. Ojalá que no. Sí, ojalá que no, pero... Lo peor de todo es que los políticos le aumentan el salario a la gente y la gente vota por quien quiere otra vez al final. Sí. Pero todos se ponen de acuerdo. Porque si no me van a votar en contra o si no me van a votar, igual más te van a votar a vos o al otro. ¿Verdad? No van a cambiar su voto por ese gasto que se da. Y yo creo que esto es algo que tenemos que aprender. Y también tiene que aprender el sector político lo siguiente. Que creo que es un dicho de Margaret Thatcher en su momento, decía, no existe dinero público, lo que existe es dinero privado administrado por el sector público. Sí. Y creo que esta es una cuestión importante, ¿verdad? En esta cuestión de administración, nosotros no podemos tirar un tiro en la pierna, de balde, sin ninguna necesidad. Yo no digo que los aumentos de muchos funcionarios, no de todos, de muchos funcionarios del sector público no sean importantes. ¿Se tiene que aumentar? Decime en qué empresa hubo aumentos masivos. No, y por eso, en el sector privado no hay aumento, al contrario, hay despidos. ¿Verdad? En el sector público no se pide aumentos en época de recesión. Y los políticos ceden, generalmente. Pero hasta ahora, mira, yo lo que vi de la bicameral, en realidad no vi el resultado, no sé si vos viste, César, yo no vi el resultado final.
pero dicen que no hubo nada. No hubo nada, salvo la triplicación del subsidio a los partidos políticos, que es lo que más se discute finalmente. Bueno, pero por lo menos no se tocó el nivel de ingreso. Dentro de todo eso es manejable, te diré, porque la transferencia de subsidio Es un monto pequeño. es discrecional finalmente, ¿verdad? Y pequeño, relativamente pequeño, dentro del presupuesto. Estamos hablando creo que de 40 millones. Por más de que le aprueben el presupuesto, el Ministerio de Hacienda puede restringir la transferencia de Claro. subsidios, ¿verdad? ¿Qué piensan, cómo va a ser el 2020? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Cómo piensan que va a ser? ¿El 2019 se puede considerar un año perdido? El 2019 Ya es un año perdido. Ya es perdido. El 2019, así categóricamente. Y no hace falta que lo digamos nosotros, No, la y gente que está viendo y el 2020 lo siente, ¿verdad? ¿Y el 2020 cómo sería? Y ¿De recuperación depende. o no? En principio, la economía se está reactivando desde julio más o menos gradualmente, mucho más gradualmente que en periodos que en el 2012, en el 2013 o en el propio 2010, ¿verdad? Que son 2 años que tuvimos también sequía fuerte, ¿verdad? Se está recuperando, pero depende muy críticamente de que el clima nos acompañe para que la cosecha de soja, que es el principal producto de exportación del país, sea buena entre enero, febrero del año que viene. Ese es el que va a determinar si esta reactivación que estamos experimentando se va a Vamos a consolidar. tener que hacer la danza de la el año que lluvia viene. permanentemente entonces. Y rezar, ¿verdad? Y rezar, claro. Las distintas religiones Sí, que se pueden contribuir. sí, efectivamente. No, pero también hay una cuestión que es importante. El shock de este año no fue un shock agropecuario nomás. Nosotros tuvimos pérdida en el sector comercial Sí. por las devaluaciones y el encarecimiento de Paraguay relativamente a sus vecinos. Una cosa que se dará cuenta la gente es, vos te vas al shopping y antes escuchabas a los argentinos que andaban por ahí. Hoy no hay nadie, veía los autos con chapa Ahora te vas a argentina. Buenos Aires a encontrar los paraguayos comprando. Claro, entonces Sí. tenés este problema que es, no vino sequía, terminó tanto quisimos que llueva que no paró de llover 3 meses, tanto pedimos que pare de llover que no vino otra sequía. O sea, tenemos luego una cuestión, hay que moderar también el nivel de danza de lluvia, el nivel de rezo, ¿verdad? Porque en realidad la situación es complicada. Yo creo que este shock no solamente afectó al sector agropecuario, sino este shock también afectó al sector industrial, también afectó al sector comercial y también afectó a la familia, al consumidor, a la persona. La gente lo que hizo fue bajar sus niveles de consumo, buscar el producto más barato y para muchas familias el producto más barato es un producto de contrabando. Entonces también eso es algo que es importante, y pesa, parar. Pesa de repente, ¿verdad? Bueno, señores, muchísimas gracias. Como siempre, una vez más, encantado de tenerlos siempre, porque vienen acá, nos enseñan, aprendemos de economía, entendemos de economía, y creo que eso va a servir para que los políticos se vean obligados a hacer bien las cosas. Así que les agradezco que nos vengan siempre y nos instruyan. Gracias, don César. Gracias, don Manuel. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de la importancia de la primera infancia. Ya volvemos. Vení a Bristol en el Samsung Week. Super ofertas con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Celular Samsung A20 Duos. Precio normal 18 cuotas de 156.000 guaraníes. Ahora, precio Samsung Week 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información, al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito Sudameris Visa y Mastercard clásicas. 10% de reintegro en estaciones de servicio, restaurantes, peluquerías, barberías y spa. Además, obtenés un 50% de reintegro en cines, hasta 3 cuotas sin interés en viajes, hasta 6 cuotas sin interés en talleres mecánicos y hasta 12 cuotas sin interés en tiendas y hogar. Si es cliente Sudameris Elite, multiplique estos beneficios con sus tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black. Entérate más en sudameris.com. Si aún no la tenés, solicitala llamando al 416-6000 o en sudameris.com. Sudameris, todo un banco.
Bueno, seguimos, entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos al ministro de Unidad de Gestión, don Hugo Cáceres. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarle. Siempre una alegría estar No, gracias por venir y por traerle también a la señora Verónica Silva, que es especialista senior de la primera infancia del Banco Mundial. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Para nosotros es un honor tenerlo. Sé que va a tener una disertación antes que hablar con el sector. Ya está hablando con nosotros. Totalmente. Solamente el péndulo lo puede. Antes de ir a entrar en la profundidad, le felicito. Felicidades. Porque me enteré que usted fue un gran corredor de maratón y corrió el maratón de Nueva York y le felicito. En serio, y corrió con la camiseta de Cerro Porteño encima. Pero con la inscripción de Paraguay atrás, la gente alentando, así que realmente una experiencia muy linda, Carlos. No, felicidades, porque y sí. siga haciendo deportes. Fue hace 20 años, ahora ya corro entre oficinas y reuniones nada más, pero... Bueno, está bien. Bueno, ¿por qué es importante la primera infancia? Le pido que le explique bien a la audiencia, porque mucha gente va a estar observando para después que le reclamen a los políticos cuando los políticos no toman o no elaboran las políticas que son necesarias para la primera infancia. Bueno, habitualmente se dice que la primera infancia es importante porque los niños son el futuro de la sociedad. Y eso es verdad, sin embargo los niños necesitan atención hoy día, no para el futuro, ¿no? Y son una inversión porque ¿qué haríamos si es que realmente no nos dedicamos a que las futuras generaciones puedan tener todas las oportunidades que el país les puede dar, y Paraguay les puede dar grandes oportunidades? Porque eso significa que estamos invirtiendo no solo en capital humano, sino que además estamos invirtiendo económicamente en una de las inversiones más rentables que tienen las sociedades. De hecho, ahí conversábamos con el ministro hoy día, abundante evidencia acerca de cuánto mueve un peso o un guaraní, en este caso, invertido en políticas de primera infancia, cómo eso puede mover, ¿verdad?, la inversión completa del país. Entonces es una inversión importante de hacer hoy día, pero es una inversión importante de hacerla bien, ¿no? Porque no se trata solamente de invertir en los niños, sino en qué de los niños. ¿Y cómo se invierte bien en primera infancia? Se invierte bien cuando la sociedad toma una decisión explícita acerca de la importancia que tiene tanto la salud como la educación, como el apoyo a las familias. Los niños no son solos, ¿verdad? Los niños son los niños y sus circunstancias. Y muchas veces las circunstancias en las que viven los niños, tanto en términos familiares como el entorno, no son las más propicias, y por lo tanto es necesario invertir no solo directamente en los niños, sino sobre todo en los adultos, que son aquellos que tenemos relación con los niños. Y en esto no digo solo los padres y las madres, que somos los primeros promotores, ¿verdad?, del desarrollo de los niños, sino cualquier adulto que tenga una relación con un niño tiene una responsabilidad y tiene que hacer una inversión en trato, en buenos cuidados, en quererlos, porque los niños crecen y se desarrollan bien cuando uno los quiere. Ahora, pero también hay que aclarar, es una inversión a mediano y largo plazo, no es una inversión inmediata, que es lo que a los políticos les interesa, porque lo inmediato es lo que les reditúa votos. Y en el caso de la inversión en primera infancia no es algo que se invierte hoy y mañana ya se tienen los resultados. Sí. Es así, ministro, ¿no? Es así, exactamente, con los niños. Pero tenemos que decir que tiene un impacto económico muy importante. ¿Por qué? Por el caso de Colombia, conversábamos con el exministro de Hacienda de Colombia. Él decía que la mejor inversión que hicieron en Colombia era en primera infancia. No solamente por los niños y su preparación en salud, en educación, sino también porque lo que hacían es, en los barrios, dejaban a las madres, capacitando madres en los barrios, dando alimentos, etcétera, y entonces más madres podían salir a trabajar. O sea, hay un efecto económico en la familia en esto. Es fundamental. Y Carlos, yo refuerzo lo que dice Verónica aquí. Se trata de nivelar la cancha, Carlos. Los niños que entran sin salud y sin educación, con temas de desnutrición infantil de entrada, entran al partido perdiendo 3-4-0. Son los que abandonan la escuela enseguida. Son niños que ni estudian ni trabajan, y teniendo un 12% de desnutrición infantil,
tenemos un desafío muy grande en esto. Te cuento que estamos trabajando intensamente en esto. Ese es nuestro índice, 12% de desnutrición Sí, infantil. y tenemos cerca de 6% de desnutrición infantil crónica. Quiere decir que son niños que están afectados en su crecimiento. ¿Y el índice mundial qué dice? ¿Qué dice al respecto? ¿Cuánto es, nunca va a ser normal, pero cuánto es lo aceptable? No debería la desnutrición severa, no debería pasar de un 1, de un 2%, asociado más bien a otros problemas que no son problemas propiamente de alimentación o de la calidad de la alimentación. Y además Paraguay va teniendo esta tendencia que tienen otros países en que se quedan con desnutrición crónica o desnutrición infantil y empieza a aumentar la obesidad, que en el fondo es el doble problema de la malnutrición, ¿verdad? De que en el fondo vamos manteniendo la desnutrición, pero al mismo tiempo va avanzando la obesidad. Y eso es muy complejo porque son estrategias muy diferentes. Digamos, uno puede entrar por una estrategia de alimentación saludable, pero son hábitos de consumo y hábitos de alimentación que son muy difíciles de cambiar. Sí, efectivamente. Estuvimos en San Antonio, aquí en San Antonio, trabajando en un asentamiento donde justamente vimos casos de desnutrición, pero también vimos casos de mala obesidad, de mala nutrición, de falta de identidad, de cédula y otros temas. Carlos, en esto estamos trabajando intensamente. La oficina de la primera dama ya llegó a más de 15.000 niños. El Ministerio de la Niñez, el trabajo de la ministra ahí, más de 4.000 niños atendidos en esto. Son 15 centros abrazos que tienen atención parvularia, 17 centros, espacios de desarrollo infantil para el Ministerio de Educación que están en desarrollo y 3.000 o 4.000 que llegan con kit tecnológicos. Pero el desafío que tenemos, Carlos, es muy grande. Exactamente, a eso iba. Es decir, ¿cuánto necesita Paraguay para decir tenemos un nivel aceptable de lucha contra la desnutrición o la atención a la primera infancia? Tenemos un índice aceptable. ¿Cuánto más debe ser la atención en primera infancia? ¿En todo el país? Sí. Yo te doy un número que es uno que tenemos que mejorar definitivamente. Nosotros en inversión social, de todo el programa de inversión social que tiene el Estado, dedicamos 35% del mismo a adultos mayores. ¿Sí? El tema de pensiones no contributivas, etcétera. Menos del 2% a primera infancia. O sea, hay un contrasentido que es importante. Hay recursos, tienen que ser mejor utilizados, pero sin duda que tenemos que invertir más y mejor. Y por eso estamos trabajando en esto. Ahora, yo sé que usted es fanático del tema de la primera infancia, sé que es fanático. Ahora, ¿cómo aterrizar ese fanatismo en eficiencia de las instituciones encargadas de atender la primera infancia? Sí. Es un trabajo conjunto, estamos más de 7 ministerios en estos. Es un programa integral que tenemos que hacer. Ministerio de Educación, Salud, Desarrollo Social, el Ministerio de la Niñez, por supuesto, todos tienen programas. El tema es comenzar a integrarlos, porque es esa mirada integral. ¿Quién debe encargarse de la integración? Y en eso el Ministerio de la Niñez tiene un papel muy importante, pero tengo que decir, la Oficina de la Primera Dama está ejerciendo un liderazgo también en eso. Y desde la Presidencia, a nosotros nos toca trabajar en las prioridades del plan de gobierno. Y yo estoy feliz de que esta sea una prioridad del gobierno porque me parece demasiado importante. Vos dijiste que yo soy fanático, sabés que yo soy fanático cerrista, pero si un ángel me dijera hoy, te doy un deseo para Paraguay, no va a ser la Copa Libertadores para hacerlo. Va a ser la primera generación de paraguayos, de niños paraguayos con salud y educación. Eso te puedo asegurar. Dígame, doña Verónica, ¿cuáles son los países que en la región prestan o dan una buena atención a la primera infancia? Los países que están liderando, porque dar una buena atención a la primera infancia es una definición compleja, porque
que salud funcione bien, que educación funcione bien, que el sistema de protección social funcione bien, que vivienda funcione bien, cada uno por su cuenta, no nos garantiza que la atención a la primera infancia va a ser la que se necesita. ¿Por qué? Porque lo que se necesita, como decía el ministro, es una atención integral, y la atención integral no es solo una palabra, es una forma de hacer gestión. Exacto. Yo necesito que cada niño y que cada niña, al mismo tiempo que tiene salud, tenga educación, tenga vivienda, sus papás tengan trabajo. Se necesita que eso ocurra en cada niño. No me sirve tener todas las políticas funcionando solitas bien. Esa integralidad, que es que el niño o la niña reciba aquellas atenciones que necesita en las distintas áreas, implica un desafío de gestión que es tremendamente importante, porque significa que salud tiene que hacer bien lo que tiene que hacer, pero tiene que renunciar a creer que es el dueño de los niños. Educación tiene que hacer bien lo que tiene que hacer, pero no es el dueño de los niños. El dueño de los niños son los padres, ¿no? Y son los padres los primeros educadores. En ese sentido, el ejercicio que se está intentando hacer acá de una coordinación intersectorial efectiva, tiene que basarse en asegurar que los niños pasan por una trayectoria que les permita recibir las distintas prestaciones en el momento que lo necesitan. Y en ese sentido, una pista. Y la pista es que la inversión en primera infancia, sobre todo en los más chiquititos, sí ve resultados en el corto plazo. ¿Sí? Porque si yo veo que el niño en el control de salud de los 6 meses presentaba, por ejemplo, un rezago en el desarrollo motor, y yo en ese momento viene el Centro de Desarrollo Infantil o viene el apoyo en estimulación temprana que apoya a ese niño en eso que necesitaba, en el control de los 9 meses el niño va a haber recuperado ese rezago. Pero si yo no tengo este servicio exactamente entre los 6 y los 9 meses, que se necesita, no puedo. Claro, no se puede. Y ese es el desafío de gestión. En ese sentido, Colombia, Perú, Chile, en una parte Uruguay, son los países en la región que son los que tienen esta lógica, ¿verdad? Con distintas características dependiendo del país. No hay nada que copiar, cada uno tiene que buscar su camino, pero tienen esta lógica de seguir a cada niño desde la gestación y tratar de proveerle este paquete de prestaciones que sea pertinente a las necesidades de los niños y de sus padres. Hay mucha gente a la que hay que formar entonces. Así Totalmente. Hay que firmar psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, maestros, y no todos quieren prepararse. Usted sabe perfectamente que no todos quieren ni siquiera ser evaluados muchas veces. Totalmente. Así es. Verónica mencionó un tema muy importante que es el sistema de protección social, que es otra prioridad que tenemos. Y yo vengo ahora, Carlos, de un evento solidario, de una persona que está enferma y realmente impresionado y feliz con nuestra gente. Cerca de 5.000 personas en ese evento. Impresionante para ayudar a una persona. Pero me queda una reflexión también que tiene que ver con el sistema de protección social, porque todos tenemos en algún momento alguna vulnerabilidad, alguna necesidad, seamos pobres o no, ¿verdad? Entonces, si este sistema de prestaciones sociales funciona mejor, bueno, vamos a tener más ayuda del Estado para que justamente en el caso de una enfermedad difícil, catastrófica, ¿verdad? Podamos tener soluciones de parte del sistema, ¿verdad? Pero ¿dónde comienza el tema del sistema de protección social? Tiene que comenzar con primera infancia. Asegurarle a la mamá el chequeo prenatal, asegurarle un parto asistido, asegurarle que tenga una cédula de identidad, que tenga la leche fortificada, que pueda acceder a la escuela, que tenga el kit escolar. Usted sabe que ya en Paraguay ya hubo modelos exitosos de atención e incluso fueron replicados en México y ganaron concursos. En Fran, el doctor José Rolón implementó un sistema. No le atendía a las madres si estas no se hacían exactamente todos los estudios en tiempo y forma durante la gestación. ¿Verdad? No le prestaba atención. No le recibía y no le atendía a los chicos si es que los chicos no tenían toda la tarjeta de vacunación. Si tenían la tarjeta de vacunación y tenían la constancia de que una vez que ya estaban en el colegio, estaban asistiendo al colegio y la nota que tenían. Llevó tiempo, llevó años. Un paraguayo lo hizo en la colonia Fran, el doctor José Rolón, ¿verdad? Y se replicó, ganó premios en México. Es decir,
Pero el Estado ya más grande, no lo hace, ministro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que apretar el acelerador? Me encanta, Carlos, porque es el Estado, pero también es la sociedad civil, los empresarios, la academia. Este es un tema de todos. De todos. El tema de primera infancia y el sistema de protección social es todo. Todos necesitamos participar en esto. Y por supuesto que tenemos mucho para hacer dentro del Estado. Mejorar, ajustar. Estamos trabajando en estas prioridades que son claves. Pero yo de verdad le invito a los empresarios, a la sociedad civil, a la academia, a involucrarse, a participar. Estos temas son los que cambian nuestro país. Ahora, doña Verónica, de acuerdo a la experiencia que usted tiene en la tarea, ¿cuáles son las resistencias más difíciles de vencer en la gente para que tomen total conciencia de la importancia de la primera infancia? Yo creo que en primer lugar hay una situación como de desinformación o de no suficiente información a nivel de toda la sociedad acerca de cómo funciona esto del desarrollo infantil, qué tiene que hacer uno, en qué se tiene que fijar. Entonces hay una gran tarea, digámoslo así, como de educación a los adultos de la sociedad, todo esto cruza totalmente las condiciones sociales, acerca de qué de lo que yo hago o cómo yo hago las cosas de forma que los niños, ¿verdad?, puedan cada vez aprender más, estar más contentos, estar más felices y poder desarrollar al máximo su potencial. Todos los niños nacen con un potencial. Hay algunos que se les va quedando en el camino, no por problema de los niños, es porque no se ha trabajado, ¿verdad?, esto de fomentar y poder explotar el potencial. Entonces hay una tarea, yo creo, de información que es importante. Los hallazgos de las neurociencias en la historia son recientes. Hoy día tenemos evidencia científica muy poderosa, muy poderosa, que dice cómo los niños reaccionan, cómo incluso un bebé chiquito solamente con un contacto visual ya está aprendiendo, no necesita hablar. Y la sociedad tiene muchas creencias, ¿verdad? Mitos. Conversábamos hoy día con el ministro. Sí. Los niños no entienden mientras no hablen, los niños no entienden mientras caminan. Los niños entienden todo, siempre, ¿verdad? Y lo entienden todo y lo entienden mejor que los adultos. Sí, hay muchos bebés que son caprichosos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y saben que con un llanto consiguen lo que quieren. Entonces los niños entienden desde siempre y eso significa que si entienden desde siempre, yo puedo influir como adulto para que vayan aprendiendo, ¿verdad?, desde siempre. Entonces, yo creo que hay una primera tarea de todos que tiene que ver con educarnos en lo que significa poder apoyar el desarrollo de los niños. Lo segundo, que creo que es crucial, es que los sectores, sobre todo los sectores claves como son salud, educación, protección social, vivienda, justicia, todos aquellos que tienen algo que ver con los niños, entiendan que el desarrollo infantil como resultado es el resultado del trabajo de todos y que cada uno tiene que hacer muy bien lo que tiene que hacer y que corresponde a su sector, pero tiene que dejar que otros ayuden en la intersección y en las interacciones entre los sectores. A mí no me sirve que el niño esté sumamente bien nutrido, bien controlado en salud, si no tiene un espacio donde ir a prekinder, ¿verdad? No me alcanza, no alcanzó con salud. Tampoco sirve que el niño esté controlado en salud y su papá esté sin trabajo y no haya alguien que le dé una mano, ¿verdad? Porque el papá estresado va a estresar a los niños, ¿cierto? Y va a hacerse esta cadena. Entonces hay un esfuerzo de gestión. Y lo tercero es que yo creo que hay que entender que como decía el ministro, este es un trabajo de la sociedad y cada actor de la sociedad tiene algo que hacer. Un empresario, habitualmente nosotros decimos a los empresarios tienen que hacer una donación o tienen... No, los empresarios tienen trabajadores, los trabajadores son padres y madres. ¿Por qué no pueden también contribuir, verdad, con educación parental, con la capacidad que pueden tener ellos de influir en sus trabajadores, en un trato respetuoso con los niños, etcétera? Pagarle el salario, no, pagarle el salario que le tienen que pagar. Exacto, proveerlas a la cuna cuando hay que proveerla, dar los permisos que correspondan sin abuso. Nadie está diciendo que haya que abusar de eso, pero el equilibrio o digamos el balance trabajo familia es algo que en los niños de primera infancia es sumamente importante. Si yo tengo que salir a trabajar muy temprano, llego muy tarde, no tengo tiempo, nunca veo al niño, ¿no es cierto? A lo menos tengo que tener claro que alguien lo está cuidando y que ese cuidado es adecuado. O sea, todos tenemos algo que hacer. Hay una cifra alarmante, que es la cifra de disciplina violenta.
que está en los estudios, ¿no? 50 y cuántos ministros, 52% de los Paraguay, niños, sí, el 52% ¿Abusados? no, ¿Qué? disciplina violenta. La creencia, Carlos, Sí. la creencia, violencia que- claro, de que los niños tienen que ser disciplinados con algo de con violencia. golpes, con golpes. Sí, O exacto. con gritos, o con empujones, sí. o con lo que sea. Lo que dice Verónica es muy importante. Esas creencias que nosotros decimos, nosotros somos más ordenados, salimos estudiosos, terminamos los estudios, trabajamos, etcétera, en parte tiene que ver porque recibimos un zapatillazo o un cinto. sí, O sea, sí. y sin embargo, la ciencia está diciendo otra cosa, que es importante la disciplina. Sí. Que es importante poner límites, no solamente a los niños, sino también a los Pero adolescentes, todos. Hay un problema, ministro. Sí. ¿En quién creer? No, porque de repente aparecen científicos Correcto. o formadores que dicen, no, un buen chirlo dado en el momento justo y explicado por qué es muy beneficioso. Ya. Y sin embargo, hay otra corriente, como la que Sí. usted está mencionando, que dice que no hay que ejercer violencia sobre los chicos. Entonces, nosotros que no somos entendidos y papás, ¿qué hacemos? ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? Aquí está la No, entendida. ¿Con el no, zapatillazo yo o no con soy el- en- o con no, el- no, Aquí está no, la pues, entendida. yo creo que hay que otra vez volver a la evidencia científica, ¿no? Y la evidencia científica deja sumamente claro que los golpes, las amenazas, los empujones, los zamarreos, se dice aquí, no sé, zamarrear a los niños, etcétera, etcétera, es algo que no conduce, puede tener efectos de corto plazo, pero tiene efectos muy nocivos de largo plazo que se llama estrés tóxico. Y eso hace que los niños en realidad no actúen por convicción, sino que actúen por temor. Y cuando uno actúa por temor, en realidad no sabe lo que está haciendo. Usted que es la experta. A ver, mi madre ya falleció hace poco, pero ella me enseñó una lección y se me quedó. 3, 4 años cuando uno empieza a tener los primeros recuerdos conscientes, ¿verdad? Nos vamos al almacén. Y cuando eso se compraban todas las cosas a granel, ¿verdad? Estaban en la bolsa y vos te ibas. Y se compró las verduras, unas cebollitas, y yo llevo una cebollita en la mano, que estaba en la bolsa. Llevo una cebollita en la mano. Y me voy a una cuadra, diríamos, vamos caminando. Iba a entrar y le digo, mira lo que traje. Le muestro la cebolla. ¿De dónde vos sacaste? Y de la bolsa. ¿Y por qué? ¿Y le pediste permiso al Señor? No le pedí permiso al Señor. Recuerdo perfectamente porque se me quedó grabado. ¿Y saben por qué recuerdo? Porque me dijo, bueno, yo te llevo. Y me agarra del hombro de la camisa, ¿verdad? Y me lleva así, me lleva. Una cuadra. Yo con la cebollita con la mano. Una cuadra. Y todos en el barrio, doña Ramona, ¿por qué le hace eso? No, digamos. Y me dice, se queda y me dice, vos vas a entrar y le vas a decir al Señor, yo saqué esto y le vuelo sin pedirle permiso. Se me quedó. Podía haber una cartera llena de dinero. Jamás se me ocurrió más tocar nada de nadie, nada de lo ajeno. Se me quedó. Yo no sé si eso hoy es violencia o no es violencia, pero de que evitó que yo tocara, sí evitó que yo tocara. Pero esa es una muestra maravillosa de una buena educación. Gracias. Maravillosa de una buena educación. Porque no se trata de negar que un niño puede tomar algo. El punto, la responsabilidad de los adultos es saber qué hacer cuando eso ocurre. Y el qué hacer de castigarlo, etcétera, ¿no es cierto? De castigarlo, de encerrarlo, no sé dónde. Usted no sabe lo que fue para mí Bueno, esa una cuadra. Bueno, esa es una medida, ¿verdad? Una medida de disciplina, Sí. ejemplarizadora, en el sentido de que usted no lo volvió a hacer y se le quedó, No, se le nunca, quedó nunca, grabado, nunca, nunca. pero además de reparación, ¿verdad? O sea, de tomar la cebolla y devolverla Sí, sí, donde sí, la correspondía devolví, claro. y pedir disculpas. O sea, esa es una gran lección de disciplina positiva. Ah, bueno, gracias. Que es la No, tendencia que grande. se usa ahora, No, para que usted vea claro, que doña sí, sí, Ramona sí. era totalmente privilegiada. Sí, no, mire, no, pero son cosas, por eso quería saber si ese tipo de cuestiones, porque famosos salen en los memes una zapatilla. Acá está, esto, gracias a esto nosotros somos buenos, somos educados, respetamos a los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso no condice con la otra versión, no, a los golpes no. Pero Entonces, usted se imagina cómo ve un niño de 3 años o de 4 años el tamaño de una zapatilla. Era enorme la zapatilla, definitivamente. Enorme la zapatilla. ¿Verdad? Se ve Gigante. grande, mucho Así más grande de lo mismo, que sí, es, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero en resumen hay que estar con los niños. Hay que estar acompañar. con los niños, a los niños hay que quererlo, hay que entenderlo, ningún niño es igual al otro, ¿no? Yo tengo 3 niños
y jamás diría que uno se parece al otro. Lo que resulta con uno no resulta Pero no con los cuenta quién demás. le quiere más. No, por supuesto que no. Sí. Muchas gracias Gracias a venir. usted, muchas gracias. Muchas gracias, Ministro, Carlos. No, Un gusto. muchas gracias también a usted por venir una vez más. Y bueno, y siga metiéndole pata y métale, mire, acelérele a todos los ministros. En serio, Sí. necesitamos mejorar. Hay una cuestión solamente para que entendamos hasta qué punto estamos mal en este tema. Chicos que no figuran como personas, Así es. Así que es. no tienen documentación, no son personas en la República del Paraguay y hay un porcentaje. Ese simple detalle, ¿cómo uno va a llegar a atender a ese chico si no aparece? Así es, si no existe. Si no existe, pero está. Chicos que no tienen cédula, chicos que están en la calle. ¿Sí? Sí, sí. Nosotros podemos, como sociedad, Estado, empresarios, sociedad civil, academia, los niños estén estudiando, estén en sus casas, estén en los centros donde pueden estar. Donde tiene que estar. Y podemos, Carlos, eso lo podemos hacer. Bueno, y ojalá que ustedes metiéndole pata puedan. Ahí estamos trabajando todos juntos, Muchas Carlos. gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Y usted. muchas gracias a ustedes también por compartir otro miércoles. Hasta la próxima.